Primera de Corintios capítulo 10, versículo 12 y 13. ¿Lo tenemos? Dice la palabra de la siguiente manera en el nombre precioso de Cristo Jesús. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podréis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. El Señor nos habla en este pasaje y lo primero que dice es: así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. ¿Qué nos está diciendo? Nos está diciendo que nadie se confíe en sí mismo, que nadie se crea que porque se cree firme o al momento está firme o conoce mucha palabra o tiene mucho tiempo en el Señor o cualquier otra cosa que quiera utilizar como base para poder apoyarse diciendo yo estoy firme. Dice, qué bueno si alguien está firme, pero el que cree que está firme, mire que no caiga. Porque en ocasiones cuando más firmes queremos estar, es cuando más nos confiamos y es cuando más nos descuidamos y es cuando vienen las más grandes caídas. Eso es precisamente lo que le sucedió a aquel rey conforme al corazón de Dios llamado David. Era un hombre que Dios le daba victoria, triunfo en donde quiera que iba. Hacía hazañas, él con un pequeño grupo de hombres destruía ejércitos enteros. Era un hombre que conocía a Dios de una manera especial. Un hombre que tenía un respaldo de Dios de una manera muy especial. Un hombre amado y respaldado por Dios de una manera muy especial. Pero dice la palabra que cierto día, siendo tiempo de guerra, él prefiere quedarse en su palacio, ahí a descansar aparentemente, pero termina de ocioso, paseando por su palacio, por su terrado, y comienza a mirar por la ventana una mujer bañándose por ahí, una vecina, y comienza ahí a hacer su caída. Comienza a desviarse, comienza a deslizarse hasta que termina completamente mal, pecando, adulterando, asesinando y haciendo cosas terribles delante de Dios. Entonces, ¿dónde comenzó su caída? Pensando primeramente que él estaba firme y no apercibiéndose. Por eso la palabra del Señor dice: orad y velad para que no caigáis en tentación. Cada día, cada momento Dios nos dice: mantente orando, mantente velando. ¿Por qué razón? Porque solamente de esa manera podrás permanecer firme sin sufrir ningún daño, sin sufrir ninguna consecuencia, sin sufrir ninguna caída. Es la única manera. Mantente orando y velando para que no caigas en tentación. No te confíes. Cuando nos confiamos, repito, es generalmente cuando los mayores errores cometemos, cuando las mayores desgracias vienen a nuestra vida, cuando las mayores caídas suceden en nuestra vida. Por eso dice la palabra: el que cree que esté firme, tenga cuidado, no se confíe, mire cómo está caminando. Mire qué tanto cede en una área, cede en otra, etcétera, y mire que no caiga. Ahora, sigue diciendo el versículo 13: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podréis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Entonces nos dice el siguiente versículo: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Quiere decir, todo lo que nos viene, todo lo que pasamos, todo lo que atravesamos, no es algo de otro planeta o de otro universo. Es algo humano, es algo natural hasta cierto punto. Todos estamos expuestos a tantas decepciones en la vida, a tantos fracasos, a tantas malas experiencias, a críticas, a desprecios, a abandonos, a traiciones, a tanta maldad que nos rodea de una de otra manera. Algunas veces a ser lastimados, a ser abusados, a ser criticados de diferente manera, de diferente forma, etcétera, etcétera. Y eso es parte de la vida. No podemos ahorillarnos o refugiarnos y guardarnos en una vitrina donde, como se dice, no nos pegue ni el aire, porque no sucede, no es una realidad. El que quiere vivir su vida
va a vivir su vida exponiéndose, porque siempre todo el que verdaderamente quiere vivir su vida se va a exponer, es la realidad. El que no se quiere exponer a nadie ni se arrincona y nunca ama a nadie porque no quiero que me lastimen, y nunca da confianza a nadie porque no quiero que me traicionen, lo único que está haciendo es encarcelándose, y lo que le llama vida es solamente una prisión donde está viviendo. Esa es la realidad de nuestra vida, y es a donde nos ahorilla muchas veces los fracasos, los golpes, los daños que sufrimos en la vida. Repito una vez más, la realidad de la vida es que el que quiere vivir la vida en plenitud, como Dios lo ha intencionado para nosotros, va a haber riesgos. Va a haber riesgos de, repito, ser golpeados, maltratados, criticados, traicionados, etcétera, etcétera. Esa es la realidad de la vida, internamente en el hogar, en la familia, en la iglesia, en el trabajo, en la calle, donde quiera que uno está, se expone a esta clase de decepciones, a esta clase de experiencias, de situaciones. Pero entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Cuál es la manera correcta de enfrentar la vida, de enfrentar mi vivir? ¿Aislándome de todo y de todos? ¿Cerrándome a todo y a todos para que nadie me dañe, para que nadie me lastime? Repito, no es esa la manera. No es esa la forma más sabia, más sana, porque estamos limitándonos de vivir la vida que Dios quiere que vivamos en esa plenitud, hermano. Pero entonces si me arriesgo y de repente me arriesgo a ser lastimado, o doy mi confianza y me arriesgo a que me traicionen, o abro mi corazón y amo a alguien y me arriesgo a que me decepcione y me traicione, entonces ¿cómo le hago, hermano? Bueno, la palabra dice primeramente: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Es decir, todas las tentaciones, las luchas, las pruebas, las dificultades son humanas, son del terreno natural, del mundo, de la vida, del caminar. Entonces todo es humano, pero las malas experiencias, las situaciones, las traiciones, los golpes, las heridas, cualquier cosa que vivamos, que experimentemos, dice el Señor: ¿sabes, hijo? Eso es simplemente humano. No permitas que eso te limite, te detenga de ser la persona que Dios quiere que seas, que Dios te creó para que seas. Una mala experiencia, una herida, un golpe, una decepción no te debe de detener de seguir caminando en esta vida, confiando primeramente en el Señor y viviendo la vida en el máximo potencial como Dios te creó para que la vivieras. No permitas que nada te limite, no permitas que nada te orille y te encarcele, no permitas que nada ni nadie te encierre y te cautive de esa manera, pensando o diciéndote que te estás protegiendo, cuando, repito, lo único que estás haciendo es encarcelándote en una prisión de soledad y privándote de tantas bendiciones hermosas que Dios tiene para nosotros. Es cierto, a lo mejor una persona me causó un daño, pero hay otras 10, 20 personas que Dios ha puesto delante de mí para ser de bendición para mi vida. Y si yo me cierro a las otras 10, 20 personas por la mala experiencia que tuve con esta, me estoy privando de toda esa bendición que Dios quiere traer a mi vida a través de esas otras personas, solamente por vivir atorado y pegado a esta experiencia que tuve con esta persona. ¿Sí me explico? Porque, mis hermanos, es cierto, hay malas experiencias, hay malas situaciones que se viven, pero eso no nos debe de detener, eso no nos debe de paralizar. Si eso te lastimó por un momento, no dejes que te paralice. Dice el Señor: sacúdete eso, tráelo a las manos del Señor y deja que el Señor te limpie, te sane, te restaure, y sigue adelante caminando, sigue adelante peleando la buena batalla, sigue adelante sirviendo al Señor. No te quedes caído, no te quedes detenido en esa condición. Es lo que el Señor nos está diciendo a través de este pasaje. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podréis soportar o resistir. Por si fuera poco, si no es solamente que lo que pasamos es humano, hermano, es humano. Todos lo pasamos, unos de una manera, otros de otra, unos en un tiempo, otros en otra, pero unos deciden quedarse ahí caídos, quedarse ahí lamentando, quedarse ahí sufriendo, en vez de levantarse, sacudirse el polvo y decir: yo voy hacia mi destino, yo voy hacia donde Dios me quiere llevar. Yo no me quedo caído, yo no me quedo
quedo en esa condición, no me resigno a vivir de esa manera. Esa no es la vida que Dios creó para mí. Ese no es el destino que Dios tiene para mi vida. Yo voy a seguir adelante con mi confianza sobre todo puesta en el Señor, y sabiendo que Dios tiene bendiciones por delante para mi vida, y que Dios tiene personas de bendición para mi vida también delante de mi caminar, y no me puedo detener ni limitar. Por eso dice: no les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, dice. En otras palabras, si te llega algo y dices: ay, qué difícil, hermano, ay, qué dura prueba, ay, qué duro lo que me está pasando, qué duro lo que me sucedió, dice el Señor: fiel es Dios. Él está ahí, Él es fiel. Si todos han sido infieles, Dios es fiel. Si todos te han fallado, Dios no te va a fallar. Si no hay otra razón por qué caminar, camina por Dios y para gloria de Dios. Camina porque Él es fiel. Él es el que te ha llamado, Él es el que te ha levantado, Él es el que te ha restaurado, Él es el que pagó el precio en la cruz del Calvario por amor a tu alma. Fiel es Dios, aleluya. Si crees que nadie más hay fiel, hay uno que es fiel. Su nombre es Jesús. Él es el fiel y verdadero, aleluya. Y Él estará contigo fielmente en cada momento de tu vida, a través de los malos momentos, a través de los buenos momentos. Él dice: no te dejaré, no te desampararé. Yo estaré contigo todos los días de tu vida hasta el fin de los siglos, aleluya. Fiel es Dios. Nunca se te olvide que Él es fiel. Y si Él es fiel, hay algo por qué vivir, hay alguien por qué vivir y por quién caminar, y hay alguien con quien enfrentar las dificultades. Entonces dice: primeramente, lo que les viene es humano. Si un hermanito pasa la prueba, tú la puedes pasar, yo la puedo pasar. Si me explico, si hay hermanos que han pasado luchas y pruebas terribles y siguen adelante y dicen: hasta aquí el Señor me ha ayudado a Ebenezer, Él está conmigo, Él va a mi lado en buenas y en malas. También tú puedes, porque es de humanos. Son cosas humanas las que nos llegan. No nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Todo lo que nos viene, lo que nos desanima, lo que nos lastima, lo que nos incapacita, lo que nos deteriora, lo que nos afecta, lo que nos quiere paralizar, son cosas humanas, superables, restaurables. Nosotros podemos haber sido heridos, lastimados, pero hay algo que debes de saber: eres restaurable, eres reparable. No eres desechable, eres reparable. Por mucho que hayas sido herido, eres reparable por la gracia de Dios, por el poder de Dios, por la palabra de Dios, por la sangre de Jesús. Somos reparables. Somos reparables. El diablo nos quiere tratar o te quiere hacer creer muchas veces que eres como un vaso desechable, como un plato desechable. Ya te usaron, ya te equivocaste, ya pasó esto, ya te lastimaron, ya te hirieron. Eres desechable, ya no sirves, eres desechable. Dios no dice que eres desechable. Dios dice que eres reparable, restaurable, y Él se especializa en quebrar la vasija que está en sus manos y volver a hacer una nueva, de acuerdo a su voluntad, de acuerdo a su propósito, de acuerdo a sus planes. Él se especializa en eso. ¿Sí me explico? El que no se levanta, el que no es restaurado, es el que se conforma, es el que se limita a sí mismo. Dios no limita la restauración. Dios no limita el levantarnos y el sanarnos y el limpiarnos y el ponernos en nuestros pies de una manera sana y plena para seguir viviendo, para seguir caminando en el camino. ¿Me explico, mis hermanos? Entonces es el diablo el que nos hace creer: tú eres desechable, tú eres como ese vaso y ese plato que se usa o que se rompe un poco y a la basura, es desechable. Una vez más, recuerde siempre: estamos expuestos a ser heridos, a ser lastimados, pero somos reparables. Y hay un alfarero que se especializa en ponernos en la rueda y volver a darnos forma y volver a darnos ese toque especial de su gracia para poder caminar con Él, para poder servirle a Él, para poder amarle a Él. Amén. Entonces somos reparables. Dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios. Dios es fiel y Él, repito,
promete estar ahí, promete estar en buenas, en malas, promete ayudarnos no solamente en un momento, sino en todos los momentos. El amor de Dios no es condicional, es incondicional. Es decir, Él no pone condiciones. Él dice: si tú te apoyas en mí, si tú me abres tu corazón, si tú reconoces tu necesidad, si tú confías en mí, si tú vienes a mí, el que a mí viene yo no le echo fuera, aleluya. El que a mí viene lo recibo con los brazos abiertos. El que a mí viene, no importa cuán quebrado viene, no importa cuán lastimado viene, yo me especializo en hacer vasos nuevos, en hacer nuevas obras en el hombre, en la mujer, aleluya. Pero en aquel que confía en mí, en aquel que entiende que yo soy fiel, que primeramente lo que le ha venido es normal, es natural, las tentaciones, las pruebas, las luchas, pero fiel es Dios. Y luego agrega y dice: pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podréis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Aquí quiero internarme en el tema. El Señor está diciendo que Él es fiel y está diciendo que no nos dejará ser tentados más de lo que podremos soportar o resistir, y que juntamente con la tentación o la prueba nos dará la salida, nos ayudará a salir, nos ayudará para que salgamos adelante. Él dice: si viene la lucha, la prueba, la tentación, dice, primeramente entiendan que es humano aquello, es superable. Segundamente entiendan que yo soy fiel, no infiel. Aunque el mundo entero sea infiel, yo permanezco fiel. Segundamente entiendan que yo soy fiel. Terceramente entiendan que yo les voy a abrir una salida. A pesar de la prueba que venga, de la tentación que venga, de la lucha que venga, yo abriré una salida para que salgan. Y cuando salgan, no van a salir como entraron, van a salir alabándome, glorificándome, van a salir con una fe más grande, van a salir con un deseo de servirme, van a salir con gratitud en su corazón, van a salir con gozo, van a salir diferentes, transformados, bendecidos. Cuando han salido, cuando han pasado la prueba, cuando han atravesado la circunstancia. Imagínese usted cómo saldrían los 3 hebreos, Sadrach, Mesach y Abednego, cuando el rey Nabucodonosor dijo: si no se postran y adoran mi imagen, dice, voy a echarlos en ese horno de fuego y lo calentaré 7 veces más, y que Dios podrá ser aquel que los libre de mi mano. Y dice: no tenemos que pensar sobre esto, Nabucodonosor. El Dios al que servimos continuamente, de tu mano nos puede librar y de tu mano nos librará, oh rey. Y si no nos libra, preferimos morir antes que adorar a tu imagen. Esa es fidelidad, esa es seguridad, esa es confianza, sabiendo que aquel que está con nosotros es mayor que el que está en el mundo, sabiendo que aquel que nos fortalece nos sacará adelante en toda necesidad, en toda dificultad, aleluya. Él es fiel, aleluya. Él no es infiel. Dice la palabra que cuando aquellos hombres, el rey se enfureció, mandó calentar el horno 7 veces más y los ataron. Dice que era tan fuerte la llama del horno que los hombres robustos que los agarraron para aventarlos al horno, cuando abrieron la puerta del horno, salió aquella llama tan fuerte que mató a los hombres que los echaron al horno. Pero a estos 3 que los echaron al horno, dice que de repente Nabucodonosor se asoma por la ventana para mirar. Quizás quiero mirarlos retorcerse como gusanos, quiero mirarlos gritar y suplicar, quiero mirarlos ahí en ese tormento. Pero dice que cuando se asoma, ya no miró a 3, miró a 4, y se paseaban entre el fuego. Y el cuarto era semejante al Hijo del Hombre. Cristo Jesús es fiel, estaba con ellos, caminaba con ellos, cruzó con ellos por lo peor de los momentos, glorificando a Dios. Allí estaban ellos en medio del fuego. Dice la palabra: aunque pases por el fuego no te quemarás, aunque por las aguas no te anegarás, porque yo, el Señor, estaré contigo para librarte, para fortalecerte, para sacarte adelante. Yo prometo estar a tu lado, dice el Señor, y yo soy fiel, dice el Señor. Cuando el rey mira a estos hombres, dice: sáquenlo rápido, quiero ver qué está pasando. Y dice que ni siquiera su cabello se había quemado. El cabello, al instante que le acercas el fuego, se prende solito rápido.
pero ni siquiera el cabello se les quemó y ni siquiera a humo olían sus ropas. Ese es el poder del Dios al que le sirves, del Dios que te promete que es fiel, que está presente en cada momento, que está presente en cada situación, que no te dejes vencer por cualquier desgracia, por cualquier situación, por cualquier mala experiencia. Dice Dios, yo soy fiel para ayudarte. Hermano, yo soy débil, yo no puedo. A mí me lastimaron, a mí me pasó esto, a mí me traicionaron, a mí me hicieron esto, me hicieron lo otro, y ya no puedo levantarme, porque usted no se imagina lo terrible que fue lo que yo pasé. Dice el Señor, ¿sabes qué, hijo? Te entiendo si dices que no puedes. Sé que tú eres débil, pero yo soy fuerte y yo soy fiel. Yo te quiero levantar. Dame la oportunidad a mí, dice el Señor, de hacer lo que tú no puedes hacer. Dame la oportunidad de levantarte con mi mano fuerte, con mi mano poderosa. Solo confía en mí, apóyate en mí y verás y conocerás que yo soy fiel. Aleluya, que yo soy fiel, dice el Señor. Miramos, hermanos, que Dios en este pasaje dice claramente, porque no os dejará ser tentados más de lo que podréis resistir, sino que dará juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Esa es la promesa de Dios. Esa es la palabra de Dios. Esa es la fidelidad de Dios. Y Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Su palabra es fiel. Él es fiel. Lo que Él dice es fiel y se cumple al pie de la letra. Pero la pregunta es la siguiente: Señor, si tú eres fiel, si tu palabra es fiel, si tu promesa es fiel, si tú nos prometes esto, no darnos cargas más pesadas de las que podemos sobrellevar, no dejarnos atravesar una tentación, una prueba, una lucha más grande, más fuerte de lo que podemos soportar o resistir, y juntamente con la prueba o tentación o lucha prometes darme una salida para salir de esa situación. La pregunta es, ¿por qué hay tanta gente que cae? La pregunta es, ¿por qué hay tanta gente no solamente que cae, sino que no se levanta más? Y cuando estoy hablando de caer, estoy hablando en todos los sentidos. Estoy hablando de personas, repito, que las decepciona a alguien y quedan con un rencor y un resentimiento y no pueden perdonar, y pasan años en una iglesia y pasan años cantando y todo, pero no son libres y viven una vida amargada y viven una vida insatisfecha. Y no pueden ser felices ni ellos, ni hacen feliz a los que le rodean. Porque si tú no eres feliz, no tienes capacidad para ser feliz a los que te rodean. Para yo tener capacidad para ser feliz a los demás, tengo que ser feliz primeramente yo. Y la única manera de ser feliz es siendo libre por la palabra, por la presencia de Dios, por el Espíritu de Dios. Necesito ser libre para poder ser feliz, vivir una vida plena. De otra manera no viviré una vida plena. Vivir una vida llena de temores, de cohibiciones, de reproches, de estando a la defensiva y con tantas cosas que me afectarán para vivir y florecer en la vida que Dios me ha creado para que florezca. ¿Sí me explico, hermanos? Entonces, ¿por qué razón sucede eso? ¿Por qué razón la persona que pasó una mala experiencia no solamente es la mala experiencia que pasó? Eso no es lo más grave. Lo más grave es que se queda ahí estancada, que se queda ahí dolida, herida, que se queda ahí moribunda y se comienza a llenar, repito, de amargura, de rencor, de resentimiento y de tantas otras cosas que amargan su vida y amargan la vida de los que le rodean. Entonces Dios no quiere eso para nosotros. Pero pregunto, ¿por qué razón sucede eso? Y le preguntaba al Señor, y el Señor traía a mi corazón y a mi mente y me decía, primeramente, hijo, hay una cosa que confunden ustedes, y muchas veces confunden lo que es primeramente una prueba a una consecuencia. Y muchas veces estamos llamando prueba a todo lo que pasamos,
Y muchas veces lo que pasamos, o como nos sentimos, o con lo que batallamos, caracteres, actitudes, acciones, reacciones, son simplemente el reflejo de una consecuencia de nuestra vida. Una consecuencia de no estar haciendo las cosas de acuerdo al orden de Dios. De no estar haciendo lo que Dios nos está pidiendo que hagamos. Y cuando pasamos esa consecuencia, es decir, estamos accionando mal, operando con principios cerrados, y vienen consecuencias, problemas, dificultades, situaciones negativas, y decimos: Señor, dame la fuerza para pasar esta prueba. Y oramos y pedimos: Señor, fortalécenos, y hermanos, oren por mí, porque estoy pasando por una prueba. Y esa prueba se convierte de un día en una semana, de una semana en un mes, de un mes en un año, de un año en 10 años, y toda una vida con esa prueba. Yo no creo en esa clase de pruebas. No es la manera como Dios trata generalmente. La Biblia nos habla de pruebas, sí, pero las pruebas generalmente se pasa por ellas, se atraviesa por ellas, y Dios promete abrir una salida. Dios promete darnos la fuerza para pasar la prueba, y Dios promete abrir una salida para que salgamos al otro lado y podamos cruzar ese valle y podamos encontrar la salida para gloria del Señor. Pero generalmente, cuando no encontramos salida, debemos de preguntarnos: ¿es una prueba lo que estoy pasando, o es una consecuencia lo que estoy pasando? ¿Consecuencia de qué? De un error que cometí. No solamente de un error que cometí, sino consecuencias de una actitud que he tomado. Consecuencias de comenzar a seguir operando en principios, en fundamentos, en conceptos, en ideas, en prácticas contrarias a la voluntad de Dios, esperando que haya un buen fruto. Si no cambio mi forma de hacer las cosas, si crecí caminando con principios cerrados, con mentalidades equivocadas, el hombre como un machista, queriendo operar en el machismo que le enseñó su abuelo, su padre, su nacionalidad, su cultura. La mujer batallando con otras cosas que le inyectan por allá y por allá. En ocasiones viene la mujer de generaciones donde la madre fue divorciada, la abuela igualmente, y tuvieron un esposo, otro esposo, otro, y la hija ahora está teniendo un problema con su esposo. ¿Para qué lo aguantas? Déjalo. ¿Para qué soportas? Simplemente ahí deja todo, que ahí termine todo. Pero ¿qué es lo que está pasando? Que muchas veces venimos arrastrando con los conceptos de generaciones, con los conceptos de abuelos, de ancestros, y mientras operemos en esos sistemas, no vamos a poder salir de lo que llamamos prueba, porque en verdad no es prueba, es una consecuencia de una mala formación, de un mal desarrollo, de una mala empleación de nuestro camino, de nuestras decisiones, de nuestro vivir. Por eso lo primero que tenemos que hacer es ajustarnos a la palabra, volver, como dice el Señor: paraos en los caminos y preguntad por la senda antigua, preguntad por ese camino y volveos a ella. Es tiempo de volver a la senda antigua, a la palabra de Dios, al fundamento de Dios, y desechar todo concepto, toda idea, toda cosa que nos quiere distraer o perturbar del camino de Dios. Pero ahora les digo, no solamente es consecuencia en cuestión de un error que alguien comete, y que son las consecuencias que vienen, y por eso no se puede levantar. Porque le digo una cosa: una persona que comete un error, si reconoce su error, se arrepiente de su error y se humilla delante de Dios, nada le puede detener para levantarse y seguir sirviendo al Señor y seguir caminando con el Señor, porque la palabra así lo establece. Él es un Dios que dice: yo no me complazco en la muerte del pecador, yo no quiero la muerte del pecador. Entonces, ¿qué quiere, Señor? Yo quiero que éste se arrepienta y que tenga vida. Ese es el deseo de Dios. No es el deseo de que este pecador, esta pecadora, ese ya que se vaya al infierno. Eso no es lo que Dios dice. Dios está esperando y anhelando que toda persona, dice, que ha pecado, que ha fallado, que se ha apartado, que no muera en esa condición, sino que se arrepienta, se vuelva a Dios, y los brazos de amor y de misericordia del Dios de los cielos están ahí abiertos para ayudarle, para levantarle, para sostenerle, aleluya, y sacarle adelante. Amén, mis hermanos. Ahora, veamos esto. Dice entonces la palabra: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana.
Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podréis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Cuando yo le preguntaba al Señor, Señor, ¿por qué entonces hay gente que dice, es que mi situación no pasa, no se acaba, no encuentro la salida de esto? Ya pasó tanto tiempo, ya le pedí a Dios y no encuentro la salida, y sigo hundiéndome cada día más en esta situación, en este problema, en esta miseria, en X condición en la que la persona esté. ¿Por qué es que eso sucede en la vida de una persona si Dios está prometiendo que no nos permitirá pasar tentaciones o pruebas más de lo que podemos soportar o resistir? Repito, y que juntamente con la tentación o la prueba nos dará la salida. Lo que el Señor me decía, me recordaba era esto, precisamente lo que pasó con el pueblo de Israel. Cómo Dios usó a su siervo Moisés para poder ir y sacar a la nación de Israel de la esclavitud. Y Dios le dio el poder y la autoridad a Moisés, como nos lo da a cada uno de nosotros, para romper el poder de la esclavitud, para romper las cadenas que nos quieren detener, para romper toda cadena de odio, de rencor, de resentimiento, toda cadena de opresión, toda cadena de venganza, toda cosa que nos quiere estorbar para ser libres realmente. Dios dice, hijo, yo te doy el poder y te doy la autoridad como se la di a Moisés, para que levantes tus manos, para que tomes autoridad y rompas toda cosa que te quiere detener, que te quiere limitar, para llegar a ser quien Dios te creó para que fueses, para llegar a realizar el destino que Dios creó para tu vida, el propósito para el cual Dios te creó. ¿Sí me explico, hermanos? Entonces Dios nos da la autoridad. Dios le dio a Moisés la autoridad. Moisés llega, y aunque se opone Faraón, y aún me llama la atención la palabra que cuando dice la escritura que venían las plagas, los juicios, la vara de Dios contra Faraón y todo Egipto, dice la palabra que llegaba el momento cuando Faraón se conmovía y decía, ¿sabes qué? Moisés, está bien, voy a dejarte ir con toda tu gente. Pero dice la palabra, pero Dios endurecía el corazón de Faraón. Y uno se queda, Señor, pero ¿qué pasa allí, Señor? Pues que no, que lo que estás tratando de hacer es que salga este pueblo. ¿Por qué en vez de endurecerle el corazón no se lo ablandas para que sienta lástima y compasión y diga, pobrecitos, tienen razón y estuvieron mucho como esclavos, váyanse a vivir una vida libre? A Dios nada le cuesta conmover el corazón de Faraón para que los dejara ir, pero Dios hacía lo contrario. En vez de desconmover al Faraón y tocarle su corazón y hacérselo sensible y tierno para que se compadeciera, se lo endurece para que diga, no los dejo ir, ya cambié y siempre los dejo ir. ¿Cuál es el propósito, Señor? ¿Que no nos estás ayudando a que salgamos? Pareciera que lo que quieres es que nos quedemos endureciéndole el corazón a Faraón. Y Dios dice, hijos, es que yo lo que quiero es que cuando salgan no crean que salieron por buena casualidad o buena suerte o por el tierno corazón de Faraón, diciendo gracias a Faraón que salimos fuera y que somos libres. Quiero mostrarles que aunque Faraón diga no y no y no, cuando yo digo sí, van a salir, se oponga quien se oponga, le guste a quien le guste, reniegue quien reniegue, le parezca a quien le parezca, van a salir para gloria de mi nombre, porque están creyendo en mí, están mirando mi poder y mi gloria. Y es lo que Dios estaba queriendo hacer. Voy a endurecer el corazón de Faraón para que no les quede duda que no fue coincidencia, no fue casualidad, no fue buena suerte, no fue la compasión de Faraón, fue el poder de Dios, la gracia de Dios, la misericordia de Dios, la que con mano fuerte arrancó al pueblo de Israel de Egipto y lo sacó para ser libre para siempre. Aleluya. Ese es el poder de Dios y el propósito de Dios. Así que muchas veces nosotros tenemos un problema. Señor, por favor, mira, conmueve el corazón de mi patrón. Y se endurece más el corazón de su patrón. Y dice uno, Señor, ¿pero qué está pasando? Si yo te estoy pidiendo que por favor, Señor, toque su corazón, y mira cómo se pone.
Yo quiero que no te quede duda, hijo, que yo soy tu proveedor, que yo soy tu fortaleza, que yo te voy a sacar adelante. No quiero que le des la gloria a tu patrón, no quiero que le des el crédito a tu patrón. Quiero que se lo des al Rey de la gloria y que reconozcas que hay uno que te sostiene, que te saca adelante, que te fortalece, que te bendice. Su nombre es Jesús, aleluya. A Él le has de dar gloria, a Él le has de agradecer, a Él le has de servir, porque Él es el que hace la obra. Él es el que la hace. Ahora, Moisés tenía el poder para sacar al pueblo de Egipto, y de hecho lo sacó y rompió las cadenas que estorbaban para que saliera el pueblo. Y les decía en uno de los temas anteriores, Moisés tuvo el poder para sacar al pueblo de Israel, pero nunca tuvo poder para sacar a Egipto del pueblo de Israel. El pueblo de Israel siguió todavía en el desierto. Ya habían salido ellos de Egipto, pero Egipto no había salido de ellos. Y seguían batallando con Egipto en sus corazones, deseando a Egipto, queriendo hacer las cosas como en Egipto, comiendo lo que comían en Egipto, saboreando lo que saboreaban en Egipto. Ya no hablo físicamente, hablo emocionalmente, hablo en el paladar del alma. Entonces, en este pasaje el Señor me muestra algo, y el Señor me muestra lo siguiente. Cuando dice la palabra: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podréis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. El Señor me decía: hijo, cuando no se cumple esta palabra, cuando se cumple lo contrario a esta palabra, que parece que no hay salida, que parece que no hay solución, que parece que la carga que estamos llevando es más pesada de lo que podemos soportar. ¿Lo has sentido alguna vez? Dios promete y dice: no les voy a dar cargas o tentaciones más pesadas de lo que puedan sobrellevar. Señor, pero entonces, ¿por qué algunas cargas son tan pesadas que llegan hasta tumbarnos y dejarnos caídos y dejarnos moribundos y dejarnos sin poder levantarnos? Y hay gente que está ahí caída, no se puede levantar con esa carga. Mi desgracia, mi problema, lo que me hicieron, lo que me pasó. Señor, ayúdame. Señor, quítame esto. Señor, arráncame esto. Señor, dame fuerzas. Y parece que llega un punto donde nada de eso funciona. Se ora y no hay resultado. Se pide a Dios y parece que no hay solución. Parece que no se sale adelante. ¿Por qué razón? ¿Por qué sucede eso? Y el Señor me decía lo mismo: hijo, así como Moisés tuvo poder para sacar al pueblo de Egipto, pero no tuvo poder para sacar a Egipto del pueblo. En otras palabras, déjeme se lo explico de esta manera. Hay cosas que Dios tiene poder para hacer, o mejor dicho, Dios tiene poder para hacerlo todo, pero hay cosas que Dios no hace. Hay cosas que Dios espera que nosotros hagamos. Hay cosas que Él definitivamente dice: yo lo hago, nomás pídeme y yo lo hago. Pero hay otras cosas que Dios dice: yo espero que tú lo hagas. Sacar al pueblo de Israel de Egipto, Él decía: yo te ayudo, yo lo hago. Romper el yugo de Faraón, yo lo rompo, dice el Señor. Yo hago eso. Pero ahora, sacar a Egipto de tu corazón, yo no lo puedo hacer, hijo. Necesito que tú renuncies a ello, que tú lo sueltes, que tú lo dejes ir. Suelta eso para que yo me glorifique en tu vida. De otra manera seguirás con la misma carga. No porque yo no tenga el poder para quitártela, sino porque tú no has querido soltarla. Hay cosas que Dios no nos puede liberar de ellas. ¿Por qué? ¿Porque no tiene poder? Claro que tiene poder. Pero ¿por qué no me puede liberar entonces de ciertas cosas? Porque yo sigo aferrado y agarrado a ellas. Y el Señor: Señor, libérame, pero agarrado de ellas. Dios no me puede liberar de algo que yo no quiero soltar.
¿Por qué no me puede liberar? Hermano, que no tiene todo poder para hacerlo, sí, pero Él respeta tu voluntad y mi voluntad. Y si tú no quieres, Él lo respeta y Él dice: seguirás igual, seguirás con la carga, seguirás cargado, seguirás oprimido, seguirás batallando, seguirás con aquello. ¿Y por qué seguiré con aquello, Señor? ¿Qué te agrada mirarme así? A mí no me agrada mirarte así. ¿Y por qué no te mueves a misericordia y me quitas esta carga? Es que no te puedo quitar lo que tú no quieres soltar. Solo te puedo quitar lo que estás dispuesto a soltar, a entregar. Te lo arranco, te lo quito y lo hago a un lado en un segundo. Pero tienes que estar dispuesto a soltarlo. Tienes que estar dispuesto a soltarlo. Mientras no soltemos ciertas cosas, Dios no nos las quita. Y seguimos cargándolas, y esas opresiones nos cansan y nos afligen, y día tras día, y nos vamos desanimando. Ya no puedo, hermano. Y ahí vamos, y oren por mí, hermano, y oran por ti un momentito, como que medio te animas, y al otro día andas igual o peor ya. Es que no vas a poder levantarte si no sueltas las cargas que traes, las opresiones, los rencores, las rencillas. Te van a cansar, te van a cargar, te van a afligir, te van a destruir. Esas cargas destruyen. Esas cargas destruyen. ¿Y por qué Dios permite? Porque tú decides retener, mantener, aferrarte, agarrarte a eso. Tenemos que soltarlo. Tenemos que soltarlo. Repito, lo único que Dios no nos puede quitar es lo único que no queremos soltar. Lo único que Dios no nos puede quitar es lo que no estamos dispuestos a soltar. Mientras yo me aferré, es que lo que me hizo, es que no puedo olvidar, es que recuerdo, es que esto, es que fue tan doloroso, es que no puedo perdonarlo. Y comienzas con lo mismo y te aferras a que no puedes. Y si no puedes, dice el Señor, yo te entiendo, pero fiel es Dios, que Él está para ayudarte. Lo que no puedes, dile a Él: no puedo, y Él te dirá: yo te ayudo, hijo mío, yo te ayudo. Mi espíritu te ayuda en tus debilidades, intercede por ti conforme a la voluntad de Dios, conforme a su propósito. Tus debilidades, ¿cuáles son tus debilidades? Lo que tú no puedes hacer. Hermano, no puedo perdonar. Hermano, no puedo olvidar. Hermano, no puedo soltar esto. Hermano, si no puedes, te entiendo. No te juzgo, no te critico. Es tu debilidad. No puedes, pero dice Dios: habla conmigo, muéstrame que es tu debilidad, que entrégame la debilidad y dime: Señor, yo no puedo, pero necesito que me ayudes, que tu Espíritu Santo venga y me ayude a soltar y me ayude a despegarme. Estoy tan apegado a esto que siento que es parte de mi vida y siento que es parte de mi ser, y no puedo soltarlo. No puedo soltarlo, me duele soltarlo. Como algo que se ha encarnado, se ha arraigado, se ha pegado a su carne, y ahora el arrancarlo hay que romper, hay que cortar, y eso duele. Hermanos, hay tantas cosas que se han apegado tanto a nuestro ser, que están arraigadas, pegadas así, que usted dice: he tratado de jalarlo y no puedo, y en veces trato de jalarlo y me duele tanto que mejor digo: ay, que se quede en paz la cosa, porque me duele el querer soltar, el querer desprender, el querer arrancar, como esas ostras que se pegan en las piedras en la playa, y usted las quiere jalar y primero se corta la mano que pueda arrancar esa ostra. Así se pega el resentimiento, así se pega el rencor, así se pega el odio, así se pega la amargura. Son cargas que nos hacen la vida pesada, son cargas que nos hacen cansada la vida, y que no podemos mirar ni una salida ni una respuesta. No porque Dios no tenga salida o no tenga respuesta, repito, porque en veces nos duele aún el hablar de ello, aún el pensar en ello. Muchas veces el decidirnos a: Señor, me duela lo que me duela, arranca de raíz, Señor, desprende esa ostra, desprende ese odio, desprende ese dolor, desprende lo que tengas que desprender. Trabaja en mi corazón, pero quiero un corazón sano. Renuncio a lo que no te agrada, Señor. Tomo la decisión y la elección de soltar en tus manos, Señor, de perdonar, de liberar.
de quitar voluntariamente aquello que me estorba. Cuando son pruebas y luchas naturales, me pasó algo, me hicieron algo, me gritaron, me criticaron, me maltrataron, me traicionaron, pero tú decides que nada de eso se quede en tu corazón. Yo te garantizo que no durará mucho esa prueba. Te garantizo que caminarás a través de las aguas y no te ahogarás. Caminarás a través del fuego y no te quemarás. Caminarás a través de esa lucha, de esa tentación. Sentirás la tentación a criticar, a maldecir, a vengarte, a odiar, a aborrecer. Porque no crea que cuando la Biblia habla de tentación, tentación solamente es hablar de mirar a la mujer ajena o al hombre ajeno o alguna cosa por el estilo. Esa no es la única tentación. Hay veces que la tentación a odiar es tan fuerte. La tentación a sentir algo malo contra tal persona, a criticarlo, a despreciarlo, es tan grande, tan fuerte. Y parece ser bajo ese engaño del diablo que en veces nos hace sentir el enemigo que entre más odiamos, que entre más rencor le tenemos a tal persona por lo que me hizo, por lo que me pasó, parece que me estoy vengando y me estoy desquitando, y lo que no entiendo es que lo único que estoy haciendo es amargándome la vida, es autodestruyéndome la vida, y es permitiendo que se arraigue y se arraigue y se pegue más en fondo ese dolor, esa herida, ese desprecio, esa mala experiencia. Dios no quiere que vivamos de esa manera. Dios quiere un pueblo libre, un pueblo sano, un pueblo que se desarrolle en la plenitud que Dios nos ha llamado a desarrollarnos. Suelta lo que te estorba y no sigas reteniendo las cargas que Dios no te ha dado, las cargas que Dios no ha puesto sobre tu vida. Esas son cargas que tú has tomado. Esas son opresiones y presiones y depresiones que tú te has apegado a ellas. Y Dios dice: yo nunca te puse eso, yo nunca te di eso. ¿Por qué me culpas a mí por lo que estás pasando? Ay, es que me pasó aquello. Sí, te pasó. ¿Por qué no lo pasas como algo que pasó? ¿Por qué no lo enfrentas? Pasar por la prueba, pasar. Nunca la Biblia dice el que se quede en la prueba, el que se hunde en la prueba, el que se ahogue en la prueba. No, dice el que pasa por la prueba. Las pruebas son para pasarse, las pruebas son para atravesarse. Y Dios dice: yo te garantizo estar a tu lado. Yo te garantizo no darte cargas más pesadas de las que puedes sobrellevar. Yo te garantizo abrirte una salida para que salgas adelante y no mueras en esa desgracia, para que no te hundas, para que no te sobrecargues, para que no te canses desmedidamente. Yo, dice, te abro esa salida. Pero repito, cuando sentimos que no hay salida, cuando sentimos que la carga es más pesada y más fuerte de lo que yo puedo soportar, analice bien su vida, porque generalmente no es algo que Dios me ha dado, es algo que yo he tomado sin el consentimiento de Dios. Es una carga que no fue intencionada para mí. Es una situación que Dios nunca dijo: quiero que cargues con esta maldición, quiero que cargues con este rencor, quiero que cargues con este odio, quiero que cargues con esta envidia. Oiga, me cargue con eso y unos cuantos pasos y se va a estar muriendo de cansado. Va a estar que ya no puede más. Y otros los va a mirar caminando libres y gozosos, y allá van gozosos. Y usted dice: ya no puedo, espérenme, no puedo avanzar, no puedo caminar. ¿Por qué razón? Repito, analicemos y veamos qué es lo que Dios nos pone y qué es lo que nosotros tomamos sin que Dios nos lo ponga. ¿Qué es lo que viene de parte de Dios y qué es lo que yo tomo sin que sea el deseo de Dios? Lo que viene de parte de Dios, o lo que Dios permite que yo pase, repito, es algo que no está en mi control. Simplemente llegó la prueba, la tribulación, el problema, la necesidad. José, sus hermanos lo agarraron, lo vendieron, lo quisieron aventar lo aventaron a una cisterna sin agua, lo vendieron como esclavo. Él no buscó eso, él no pidió eso, él no esperó eso, simplemente llegó. Esa era una prueba de Dios.
Y aunque fue fuerte y dura, Dios le dio la fuerza a ese joven para mantenerse firme caminando y pasándola. Y Dios le dio una gloriosa salida, una gloriosa bendición, un glorioso triunfo, una exaltación maravillosa. Porque cuando es una prueba que Dios permite que pasemos, la prueba nos pule, nos limpia, nos purifica, nos moldea, nos lija las partes rudas que tenemos y nos hace suavecitos y nos suaviza y nos hace una obra de arte en las manos del alfarero. Eso hace la prueba, produce paciencia, produce fruto, produce bendición. Siempre que es una prueba, habrá un fruto bonito. Alabarás a Dios en medio de la prueba. Dirás: Señor, tú eres bueno, tú eres fiel, y mi vida está en tus manos y te alabo. Y no perderás la capacidad ni la libertad para buscar a Dios. Habrá prueba, pero cuando es prueba, oye bien, una de las maneras de identificar la prueba: nunca que un hijo de Dios pasa una prueba, Dios le quita la libertad de buscarle, de amarle, de adorarle, aunque él le pasó lo más triste y lo más duro y lo más difícil. Pero Dios mismo, entendiendo aquello, pone en él, pone en ella aquel deseo. Señor, te bendigo, Señor, te alabo, Señor, desnudo nací, desnudo voy a morir, nada traje a este mundo, nada me voy a llevar, que sea tu nombre glorificado. Vea la actitud en la prueba. Vea la actitud en la prueba. Vea a esos hombres, a un Job alabando a Dios en la peor vil desgracia. Porque cuando pasas una prueba, eso no te priva, sino te empuja. Te suaviza el corazón, te lo derrite, te lo hace más suavecito, y corres a Dios y te derramas y sientes el consuelo del Dios de los cielos, y sientes que Él te toma en sus brazos y te arrulla y te consuela y te dice: no temas, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Aleluya. No tengas temor, yo estoy contigo, yo te voy a sacar adelante, yo te voy a sostener. Esa es la identidad de la prueba. Pero cuando no es una prueba y es una consecuencia de yo agarrarme, aferrarme de algo, y generalmente estoy hablando de sentimientos, pensamientos, ideas, rencores, enojos, amarguras. Cuando yo me agarro de aquello y no lo suelto contra alguien, lo que hace esa situación es que amarga mi vida y pierdo la libertad de buscar a Dios. Y comienzo a caer en un desierto terrible de soledad, donde no siento la presencia de Dios, donde no hay libertad para buscar a Dios, donde la desgracia más grande no es simplemente la carga que estoy sintiendo, sino la desgracia más grande es que eso me priva de sentir las caricias de mi Dios, de sentir la gracia de mi Señor sobre mi vida. Eso me priva de esa libertad única y especial. Eso me priva de ese gozo y esa alegría que Dios da. Eso me priva de todo ello. Y lo que más nos cansa no es el problema, es el no tener la presencia de Dios en nuestra vida. Dijo un hombre de Dios: porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Esa es nuestra fortaleza. Esa es nuestra alegría. Esa es nuestra fuerza y nuestro ánimo. Hermano, cuando sientes el gozo del Señor, tú dices: Padre mío, con lucha o sin lucha, yo voy adelante, Señor. Yo te serviré, Señor. Aunque nadie más te quiera servir, yo te serviré. Yo te alabaré, yo te glorificaré. Porque hay aquello de Dios en nuestra vida. Hay aquella presencia hermosa. Hay aquella libertad en el Espíritu. La palabra del Señor dice: porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Aleluya. Ahí hay libertad. Ahí hay libertad.
Y esa verdadera libertad es una libertad espiritual, una libertad de encontrarnos con Dios. No es una libertad superficial, porque alguien puede brincar, saltar y hacer mil cosas que se mira como la persona más libre y no tener libertad real acá adentro. Y no estoy diciendo del todo tampoco que si usted brinca no tiene la presencia de Dios. No, lo que estoy diciendo es que la libertad verdadera de la que habla el Espíritu de Dios, de la que habla el Señor, repito, es más que una expresión externa. Es una libertad de lo más íntimo de nuestro ser a la presencia de Dios, a llenarnos de Él, a sentir el consuelo de Dios, a sentir la paz del Señor, a sentir el amor, los brazos del Señor sobre nuestra vida. Y eso es lo que Dios quiere que tengamos. Que pierdas una cosa o pierdas otra, no pierdas esa libertad. Cuando tienes esa libertad, hermano, aunque tengas las cargas más terribles sobre tu vida, tú vas a caminar sintiéndote libre. Y la gente va a decir: hermano, pero ¿cómo puede usted caminar tan libre con ese montón de problemas que tiene? Es que tengo la libertad del Espíritu Santo de Dios. Tengo la libertad de entrar a su presencia, de entrar al lugar santísimo. Tengo la libertad de sentir la gloria de Dios sobre mi vida. Tengo la libertad que el mundo no me da. Tengo esa libertad y ese gozo, y eso es lo que me sostiene, lo que me alienta, lo que me mantiene, lo que me fortalece. Es esa libertad, es esa libertad. Y repito, cuando nos aferramos a cosas que Dios no nos ha dado y no queremos soltar lo que Dios nunca intencionó que tuviéramos, repito, perdemos la libertad. Perdemos la libertad. Y esa es la mayor desgracia del Hijo de Dios. Dios quiere un pueblo libre, un pueblo restaurado, un pueblo bendecido, un pueblo que pueda caminar en buenas y en malas. Y en todo momento, como dice la palabra, aquellos a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Todas las cosas les sirven para bien. Todas las cosas son una tremenda bendición para su vida. Todas las cosas. Póngase de pie. Vamos a hablar con el Señor.